Muy buenos días, bienvenidos al Diplomado en Gestión del Talento Humano por Competencias. Hoy vamos a desarrollar el módulo 1, que está dividido en 3 secciones, A, B y C. La sección A trata de la perspectiva evolucionista del hombre y la organización. Aquí vamos a polemizar posiblemente con dos posturas tradicionales que se han ido enfrentando en el mundo: la teoría creacionista y la teoría evolucionista. Como para nosotros el conocimiento tiene que ser netamente científico, vamos a tener que ceñirnos a estas teorías evolucionistas para entender al hombre y posteriormente a la organización. Mi nombre es Carlos Castillo y espero que este primer módulo sea de su interés y su agrado. Empezaremos con 4 frases que van a guiar nuestro aprendizaje. La primera es que todo lo que la mente puede concebir y creer, la mente lo puede alcanzar con una actitud positiva. Si ya de por sí ustedes consideran de que, oh, qué tedioso, oh, qué cansado, qué aburrido desarrollar un curso o darme tiempo para este curso, prefiero salir a jugar a la discoteca o cualquier otra actividad, y no le pones una actitud positiva para este diplomado, posiblemente no podamos realizar más allá de lo que es tu propia expectativa. Ante todo, un saludo cordial y gracias por su confianza y participación. Recuerden que tienen que mantener una actitud positiva para el aprendizaje. Ustedes ponen su actitud positiva y yo voy a poner mi actitud positiva para la enseñanza, y ambos tenemos que lograr disfrutar de este maravilloso poder que es el conocimiento. Alvin Toffler tiene un libro que se llama La Tercera Ola, ¿no? Este libro, que fue escrito en los años 60, 70, básicamente hablaba de un poder que se avisora en el futuro. Para él, la primera ola o la primera fuerza recaía en la fortaleza física de un hombre. La segunda ola, el poder recaía básicamente en la capacidad económica o el capital de un hombre o una nación. Pero decía que estas olas iban a ir desapareciendo, ¿no? Iba a surgir una tercera ola, y esa tercera ola era básicamente el conocimiento. Por eso es que tiene una frase donde dice que un analfabeto será aquel que no sepa dónde ir a buscar la información que requiere en un momento dado para resolver una problemática concreta. La persona formada no lo será a base de conocimientos inamovibles que posee en su mente, sino en función a sus capacidades para conocer lo que precisa en cada momento. O sea, aquellas personas que se hagan del conocimiento hoy en día van a ser aquellas que tengan poder en el futuro. Si quieres tener poder, entonces continúa con este curso. Bienvenido, por eso les decía. La segunda frase: la mente, la manera en que vemos el problema es el problema. Covey. Los chinos, que son unos expertos en hacernos la vida difícil a los latinos, incluso tanto en su escritura o su pronunciación, tienen unas formas muy curiosas de escribir. Por ejemplo, para decir una palabra normalmente utilizan 2 o 3 palabras. En cambio, nosotros para decir una palabra usamos una sola palabra. En la imagen pueden ustedes apreciar una palabra tan pequeñita. Es crisis. Deben estar suponiendo que crisis es el rojo, es cri, y el azul es cis. No es así. Recuerden que utilizan unas palabras para hablar de una sola palabra. Los chinos utilizan 2 pinceladas para escribir la palabra crisis. La primera significa peligro y la segunda significa oportunidad. Va a depender de cómo tú veas este diplomado. Si lo ves como una amenaza, como algo que va a peligrar o te va a hacer peligrar, entonces estás perdido. Pero si tú lo ves como una oportunidad, continúa nuestra formación. La manera en que estamos viendo estos problemas va a ser básicamente nuestro problema. Otro: el éxito es simplemente la aplicación diaria de una disciplina. Tienen que ser disciplinados con su formación. Ahora nosotros no les podemos exigir: oye, estás leyendo, estás revisando, estás actualizando tu información. Depende mucho de uno. Recuerden que el éxito de una persona está en esta palabrita, en ser disciplinados.
Y disciplinados, ¿de dónde viene? Acuérdense que Jesucristo tenía a sus discípulos. ¿Y sus discípulos quiénes eran? Hombres que de forma disciplinada seguían las enseñanzas del Maestro. En tal caso, ustedes también tienen que ser disciplinados, ordenados para seguir estas enseñanzas. No solamente en mi curso, sino aplicarlo en su vida diaria. Con la disciplina también viene otra palabrita que se llama autorregulación. La autorregulación es parte de la madurez realmente. Mientras más maduros están, más fácil se pueden autorregular. Considerando de que a un niño tú le tienes que decir, oye, tienes que dormir ya, y el niño dice, no, yo quiero seguir jugando. Y el papá le tiene que decir, o duermes o te castigo. Lo autorregula, ¿ve? En caso de nosotros que ya estamos adultos, la autorregulación es intrínseca, es nuestra. Por eso las personas adultas son las que tienen más éxito. Pero también acuérdense que para tener éxito tienen que establecer relaciones cordiales con ustedes mismos y con otras personas. Las relaciones cordiales normalmente establecen normas, roles y funciones. Las normas son las que muchas veces no entendemos. Por ejemplo, las normas son de carácter implícito y de carácter explícito. Por ejemplo, está normado en ustedes de que si se han inscrito al curso, tienen que desarrollar todos los módulos, tienen que aplicar todas las preguntas, tienen que desarrollar las preguntas, tienen que ver los videos que se les va entregando. O sea, eso está implícito o está explícito. Está implícito, ¿verdad? Pero aún así, a veces es necesario cuestiones implícitas y llevarlos al plano explícito. Y, por ejemplo, si ustedes no siguen estos videos, posiblemente no van a continuar y no habrán terminado este diplomado. Entonces tienen que ser más disciplinados con su formación. ¿Ok? Decide claramente qué quieres en tu vida y luego asegúrate de lograrlo. Yo me imagino que lo que ustedes quieren en su vida es darse valores agregados a sus propios conocimientos. Mientras más valor agregado tienes, más competente eres para el mercado laboral. Por eso te felicito que hayas optado por este diplomado y por mi parte voy a hacer lo posible, lo mejor posible para poder enseñarte con respecto a lo que es o cómo se gestiona el talento humano dentro de las empresas. Muy bien. Entonces vence ese miedo, entrégate con fuerza y sé disciplinado. Esta imagen básicamente viene desde la teoría del Big Bang, la creación del universo, ¿no? Me imagino que todos conocemos esta teoría. El Big Bang ha dado origen a las galaxias. Las galaxias han ido conformándose con sistemas. En este caso nosotros en la Vía Láctea estamos ubicados en el sistema solar, que está básicamente conformado por planetas, antiguamente protoplanetas. Dentro de ese mundo de planetas se ha formado un planeta, que irónicamente le hemos puesto planeta Tierra, cuando su conformación es más de agua. En la Tierra se ha formado una atmósfera y se dieron las condiciones ideales para la vida. De ahí la vida ha seguido su curso en un proceso que nosotros le llamamos evolución. Pero básicamente la Tierra es un planeta muy sensible porque le ocurre algo y toda la vida tiene que volver a continuar. Hace 65 millones de años se extinguieron cerca del 70% de las especies. Un meteorito prácticamente casi acaba con la vida en el planeta Tierra. Esto que les estoy hablando pertenece al plano del conocimiento científico, religioso o filosófico, netamente científico, ¿verdad? Por eso es que estamos entrando a la perspectiva evolucionista del hombre. Ya sabemos que esta vida se ha ido evolucionando en la Tierra. Tienen un video que ahora les voy a enlazar para que ustedes puedan entender cómo es el proceso de la evolución desde las primeras células hasta la actualidad. Carl Sagan es el que ha mostrado este video y básicamente explica que la evolución es algo real. En este proceso de evolución o en este nuevo planeta con vida, estos organismos
de forma organizada han ido formando órganos. Por ahí está la palabra clave, ¿ve? Para poder entender organizaciones. Vamos a alejarnos un poquito de la palabra empresas. Estos organismos iniciales tenían respuestas netamente instintivas. Su crecimiento o su desarrollo era reflejo. Sus procesos psíquicos eran todavía incipientes, eran básicamente preconscientes, pero lo que sí tenían eran sensaciones, emociones muy incipientes. Se cree que este animalito que ustedes están visualizando es el primer mamífero que va a dar origen a nuestra especie, ¿no? ¿Qué especie? Básicamente al hombre. En un inicio, todos Ororin, Otumai, Australopithecus, pasamos a ser Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus y actualmente Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. La evolución se ha ido dando a lo largo de miles de años. Yo quiero que se centren en una parte de nuestra línea evolutiva. Lo voy a marcar. Ubiquemos dónde está el Homo habilis. Perfecto. Aquí está habilis. Habilis es el primero de nuestra especie. Al decir que es Homo, ya se considera como un hombre. ¿Ven? Habilis ha ido evolucionando, pero básicamente él ha dado origen a toda nuestra especie hasta la actualidad, al género Homo sapiens sapiens. Por aquí estamos, ¿ve? Y seguimos en nuestra línea evolutiva. Actualmente estamos Homo sapiens sapiens, ¿verdad? ¿Por qué habilis está considerado como un hombre? Por una sencilla razón. Porque habilis fue el primer inventor, el que creaba las herramientas para cazar, y sobre todo ese conocimiento lo iba transmitiendo a otras generaciones. Acuérdense que Homo habilis es porque ya tiene determinadas habilidades y la pone al servicio de la sociedad. Homo habilis, HH. Les voy a enlazar otro video que habla de la odisea de la especie, si ustedes pueden visualizarlo muy bien, porque van a ampliar sus conocimientos en teorías evolucionistas. Esta foto es de nuestra primera Eva evolucionista, se llama Lucy. Lucy está considerado como nuestra madre evolutiva, ¿no? Y básicamente existió porque, y básicamente sobre todo ya somos nosotros por las características muy peculiares, ¿no? Ya es más humana ya realmente. Entonces podemos decir que en el África es donde nosotros nos hemos ido desarrollando como especie. Esta teoría no ha sido muy aceptada en muchos en ese tiempo, ¿no? Aunque incluso en la actualidad conozco de personas que se ríen de la evolución, dicen eso no ha existido, ¿no? Seguimos creyendo que el primer hombre y la primera mujer es Adán y Eva, pero realmente el hombre está en proceso de evolución, y en este proceso de evolución es donde ha ido desarrollando características que le ha permitido adaptarse a sus organizaciones. Por eso es que estamos viendo a la teoría evolucionista. Miren, van a poder visualizar que la evolución no solamente nos ha dado a los seres humanos características muy peculiares. Los humanos no somos la única especie en la que sus individuos siguen a un líder. En la imagen, una fila de ñus en la sabana de Kenia. ¿De qué estamos hablando? De que el liderazgo no es exclusivo de los seres humanos, también los animales, porque acuérdense que corresponden a una misma línea evolutiva. Trabajo en grupo, posiblemente estén visualizando trabajo en equipo, y si el trabajo en equipo se creía que era exclusivo de los seres humanos, no, también lo tienen los animales. Aquí también hay liderazgo, porque hay alguien quien coordina, quien dirige las acciones para poder cazar y no morir de hambre. Acuérdense pues entonces de que la evolución está presente en cada momento de nuestras vidas. Por ejemplo, los celos también es parte de la evolución. Por ejemplo, la conducta infiel es parte de la evolución. O sea, la evolución nos está guiando nuestras acciones. La necesidad de querer tener poder, la necesidad de querer dirigir a las personas es parte o es en gran parte lo que la evolución nos ha dado en nuestro proceso de desarrollo.
Entonces, la teoría evolucionista realmente nos va a explicar cómo el hombre interactúa dentro de las organizaciones. Por eso necesito que conozcan esta teoría. ¿Cómo empezó? Todo esto comenzó con una historia de amor y cooperación. Existían unas células, las procariotas, que poseían estructura pero carecían de núcleo. Las células eucariotas les pasaba exactamente lo contrario. Así, en vez de destruirse, optaron por la estrategia de darse la una a la otra de lo que carecían, creándose así las primeras formas de vida en el mar. Y se dio origen a la vida. Miren, esta etapa es bien curiosa e interesante también. Existían células, las procariotas, y existían las células eucariotas. Cada uno tenía su propia habilidad, su propio talento, ¿verdad? Y en las organizaciones también ocurre lo mismo. Hay algunos que tienen determinadas habilidades y otros que tienen otras habilidades distintas a ellos. Por eso es que cuando nos juntamos, nos fusionamos, hacemos maravillas dentro de esta nueva unión. Si no, pregunten también a su papá y a su mamá, que cada uno carecía independientemente de uno del otro y han creado una célula maravillosa que se ha ido gestando en el vientre de la mamá y ha salido y sigue creciendo, y eres tú, ¿ve? En este proceso de la vida, hace 65.000 años cayó un meteorito y extinguió gran parte de la vida en la Tierra. Los dinosaurios, por ejemplo, se extinguieron. No sobrevivieron los más fuertes, ni siquiera los más inteligentes. Los más fuertes, los dinosaurios terminaron extinguiéndose. Los más inteligentes, los velociraptor, estaban considerados como la especie más inteligente de esa época. Incluso se cree que si no hubiese habido este meteorito, los velociraptors serían nosotros, sería la especie dominante del mundo y los que hubiesen viajado de repente ya al espacio. Solo aquellos que no supieron dar sentido a sus acciones y generar nuevos contextos encontraron su oportunidad. Qué bonita palabra, aquellos que supieron darle sentido a sus acciones. Si para ti esto no tiene sentido, este diplomado es, ¿por qué no? Lo más probable es que no encuentres tu oportunidad, pero realmente esto es una gran oportunidad para poder ampliar tus conocimientos. Acuérdense, la manera en que vemos el problema es el problema. Surgieron organizaciones avanzadas y la evolución premió aquellas donde la relación estaba por encima de todo. Empezamos a vivir en un lugar hecho a la medida de los mamíferos, con sus complejas redes sociales. Empatía, colaboración, flexibilidad eran algunas de sus capacidades más valiosas. El aprendizaje social, la transmisión de conocimientos eran su fortaleza, la innovación, la inteligencia social, su especialización. Miren, estas características que los mamíferos empezaron a desarrollar después de esta extinción de los dinosaurios, en la actualidad también los vemos hoy en día. Por ejemplo, para trabajar dentro del mundo empresarial necesitamos empatía, colaboración, flexibilidad, aprendizaje social. Y muchas veces las empresas no le dan este valor cuando es básicamente la que va a dirigir las acciones de las personas. En la sección B vamos a hablar sobre gestión del talento humano y se van a dar cuenta por qué es importante haber desarrollado estas características que hoy vemos y por qué es importante o cuál es la importancia en que la evolución nos ha dado estas capacidades y tenemos que irlas desarrollando. Surgieron los primates, unos seres excepcionales con formas sofisticadas de cooperación y competición. ¿Ven? Por ejemplo, si yo les estoy formando para gestores en talento humano, para mí son directamente mi competencia, ¿verdad? Porque yo me dedico a eso, a hacer procesos de selección de personal, a hacer evaluación de desempeño, a hacer consultoría para empresas en gestión de recursos humanos o en gestión de talento humano. ¿Y por qué les estoy enseñando cosas que yo he ido aprendiendo y cosas que debería cuidarme? Porque somos seres complejos realmente. La evolución nos ha enseñado de que tenemos que compartir esa información. Por eso dice cooperación. Voy a cooperar con ustedes para que luego me puedan competir. Y en ese proceso de competir va a implicar que yo tengo que superarme más para que no me puedan alcanzar. El liderazgo, la motivación, la resolución de conflictos no son asuntos nuevos en la historia del ser humano. Miren, estas características que la evolución nos da, hoy en día son muy valoradas en el mundo de las empresas. Por eso es que las organizaciones, al igual que otros organismos vivos, están sujetas a las leyes de la selección natural. La evolución de la materia se desarrolló en procesos que progresivamente fueron alcanzando mayores niveles de organización y complejidad.
estos seres humanos, estas nuevas especies, cada vez se hacen más complejos. Cuando surgen las más primitivas formas de vida, se inicia la evolución biológica de los organismos. Cada una desarrollará de una forma organizada de supervivencia a fin de perpetuar su propia especie, su propio órgano. Entonces, la palabra órgano realmente va a dar origen a una palabra que nosotros conocemos como organización, o también conocida como empresa. Pero para entender bien por qué se ha dado origen a esta palabra organización, es porque un organismo está vivo, ¿verdad? Y si este organismo vivo está obviamente sujeto a las leyes de un ciclo de vida. ¿Cuáles son esas leyes que plantean que existe un ciclo de vida? Por ejemplo, las especies vivas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero ¿cómo es el ciclo de vida del hombre? ¿Ellos también nacen, crecen, se reproducen y se mueren? No, falta uno. Es básicamente nacen, crecen, se desarrollan y se mueren, ¿no? O está bien. Nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y se mueren. Esta palabra desarrollo está sujeto a un ciclo de vida. Todas las especies, y sobre todo si es una especie humana, necesita desarrollarse. Una organización también es muy similar. Las organizaciones nacen, crecen, se desarrollan, luego se van a seguir reproduciendo y en un momento van a desaparecer o van a morir, o en tal caso van a cambiar de rubro de negocio. Pero la importancia de esto radica en que las organizaciones están conformadas por organismos vivos y estos organismos vivos tienen su propia necesidad, y una de las más grandes necesidades es desarrollarse. Y si está inmerso en un mundo organizacional, la organización tiene la responsabilidad de desarrollar a ese organismo, porque no está aislado, ¿ve? Debe ser un sistema de convivencia mutua donde los dos se puedan beneficiar, tanto el organismo humano, tanto el organismo empresarial o la empresa. Por eso es que les decía a inicio, ¿no? O sea, vamos a ver cómo este hombre que ha ido evolucionando con el tiempo ha empezado a tener varias necesidades y ha desarrollado varias capacidades, pero entre sus necesidades, una de las más fuertes es básicamente su propio desarrollo. Entonces, quienes están dirigiendo a las personas en el mundo organizacional tienen que entender que este hombre al que tú diriges está sujeto a un ciclo de vida y tiene su necesidad de nacer, de crecer y sobre todo de desarrollarse. Las organizaciones les dan esa oportunidad. En las empresas a veces están siendo mal vistas o las han visto mal a las empresas porque las consideran como centros de explotación de las personas. Eso, bueno, es un concepto que nace en los años antiguos, donde empiezan básicamente en Francia empieza a aparecer un grupo de personas que se va desarrollando a sí mismo. Después de la Revolución Francesa, Jean-Baptiste observa que muchas personas empiezan a mover la economía de Francia y no eran dueños de minas, no eran dueños de petroleras, no eran dueños de fábricas, sino eran personas comunes y corrientes que tenían sus propios negocios en sus propias casas. Por ejemplo, el bodeguero, el que arreglaba los zapatos, el peluquero, ¿no? A estas personas que se generaban sus propios ingresos, Jean-Baptiste les llamó emprendedeur, que más adelante esa palabra también se va a tomar como emprendedores. Pero al inglés, cuando pasó esta palabra, pasó como empresarios o empresas, ¿no? Y hoy en día sabemos que son empresas. Tiene un origen muy bonito, pero sino que en el camino estos pequeños empresarios empezaron a querer más riquezas y empezaron a explotar a las personas. Entonces a veces dice, los empresarios son mal vistos, ¿no? Y yo les digo a veces, aquellos que explotan a sus trabajadores les llamo empresarios, y muchas veces han sido contratados por sus primos o tienen bajo el dominio a otros, y son sus primos los que gobiernan en las empresas, y les digo gerontosaurios. Entonces, porque ambos se los comen a los trabajadores y no les permiten
algo que es vital para ellos: nacer, crecer, desarrollarse. Una organización tiene que permitir el desarrollo de sus personas. Aquí es donde va aquí es donde radica la importancia que les decía. Acuérdense de lo Homo habilis, ¿sí? Esta palabra ustedes deben haberlo visto, o esta abreviación: recursos humanos, RRHH. Viene realmente de la palabra Resource Human, ¿no? Que en inglés la abreviatura de palabras en plural se hace de esta forma. Pero también piensen en un momento en este HH, Homo habilis. Hay muchas empresas que solamente miran a sus trabajadores como Homo habilis, como personas con determinadas habilidades puestas al servicio de la producción. Realmente esto no se puede dar en un mundo actual. Muchos de estos conceptos se están cambiando. Hoy en día las organizaciones no los ven como simplemente recursos humanos. Las organizaciones a las personas que trabajan los ven como talentos humanos. ¿Ve? ¿Y cómo puedes dirigir a estas personas? A través de la gestión del talento humano. Entonces, vamos a aprender a gestionar a estas personas que se han ido evolucionando y tienen una gran necesidad de desarrollo. Espero que les haya gustado este primer módulo. Nos vemos en la sección B. Gracias.